Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Como cuando me presentaban decían, yo estoy en licencia anual del Fondo de Población de Naciones Unidas, pero el Fondo de Población de Naciones Unidas es una de las agencias particularmente preocupadas con los temas de dinámicas poblacionales, obviamente, y su impacto en materia de desarrollo. Por otra parte, yo hace tiempo trabajo temas vinculados a dinámicas demográficas y desafíos en materia de desarrollo económico y de desarrollo social. La presentación que yo voy a hacer es una presentación que tiene un primer bloque relativamente largo que toca, obviamente, temas absolutamente relevantes para el tema de los desafíos educativos del país, pero no se centra en el problema más directo del impacto demográfico sobre lo que son las necesidades, demandas de población en edad educativa y que hace obviamente a la preocupación de cualquier centro educativo y del sistema educativo en su conjunto. Hay una segunda parte de la presentación que sí se detiene en ello para abrir luego la discusión, pero la primera es realmente una mirada más general a los desafíos demográficos y cómo se para el país en términos de políticas públicas para atravesar esta etapa demográfica que viene, que es inevitable, que ya está, de hecho, aquel futuro demográfico del que hablábamos hace 10 años y que creíamos que iba a empezar en el 2030, ya empezó. Y cómo se para el país frente a eso. Cómo se está parando y cómo se debería parar también. Entonces, hay una parte tanto técnica, tal vez por eso yo pedí tener tiempo para la presentación. Hay quienes tienen una especialidad en aspectos de este tipo y no requieren de mayores elementos posiblemente, pero otros en donde me gustaría poder hacer un ejercicio didáctico básico de entender las claves de la etapa que estamos viviendo. Por lo tanto, vamos a hablar del contexto y de algunas herramientas analíticas que tenemos para entender la situación, el tema de fecundidad, envejecimiento y políticas públicas, un tema que no se trata mucho en las tendencias demográficas, pero que tiene que ver con el profundo cambio en los arreglos familiares, ¿sí? Es decir, paralelamente a los cambios en fecundidad, en envejecimiento, hay un cambio muy importante en materia familiar. El problema de la desigualdad. La desigualdad yo creo que constituye un obstáculo a poder ingresar en una ruta más sustentable dada la etapa demográfica que atravesamos y pensando en los problemas luego de capacidades humanas, educación y productividad en el contexto actual demográfico. El primer elemento es entender una cosa que no es menor y que en una instancia como esta de AUDEC es muy importante, y es que cuando pensamos en los sistemas de políticas de bienestar, llamémosle, aquello que generalmente uno tiende a pensar que es seguridad social, que es educación, que es salud, uno tiende a pensar en el Estado, ¿sí? El Estado y sus políticas públicas. Y es verdad que el Estado constituye una esfera absolutamente fundamental de prestación. Pero hay otras tres esferas muy importantes. Y en verdad uno tiene que pensar en lo que llamamos regímenes de bienestar, que incluyen, además del Estado, al mercado, a las familias y a la sociedad civil, la comunidad y la sociedad civil organizada. Estas cuatro esferas, de una u otra forma, proveen a la gente con bienes y servicios y requieren también de la gente esfuerzos. Y allí se constituye más o menos lo que es un sistema distributivo, un sistema que en definitiva distribuye, por un lado, riesgos, porque genera riesgos, las personas enfrentan riesgos, y distribuye también aseguramientos frente a esos riesgos y bienes y servicios, ¿sí? En general. Los cambios demográficos implican cambios en todos estos aspectos, en las dinámicas del mercado, en las dinámicas de las familias de forma muy importante, en la sustentabilidad de los mecanismos del Estado. Recordemos que buena parte de los mecanismos de aseguramiento del Estado se basan en formas de solidaridad intergeneracional, como los sistemas de pensiones y de jubilaciones, ¿sí? Y también en lo que tiene que ver con la comunidad y la sociedad civil. Uruguay ingresa en una etapa llena de incertidumbres. Y yo diría que los tres cambios más importantes, no solo para Uruguay, para buena parte de los países
en el mundo son las dinámicas demográficas, particularmente en los países de renta media alta y alta, caracterizados por la caída de la fecundidad y por el proceso de envejecimiento, además de por una transformación familiar importante. Las grandes rupturas tecnológicas. Estamos asistiendo a una aceleración del proceso de cambio tecnológico que era imposible imaginar en su velocidad y en sus contenidos en los últimos 10, 15 años, y que implica repensar la matriz educativa en forma valiente, con coraje, con innovación, pero también entendiendo de dónde venimos y cómo y para qué queremos cambiar. Y finalmente, tema menos trabajado, pero que es y va a afectar brutalmente a nuestro país y a toda América Latina. Son un conjunto de tendencias globales y de tensiones globales. Estamos asistiendo a un recambio de lo que en la tradición de las relaciones internacionales se denomina un cambio de poder hegemónico. Estamos asistiendo al ascenso de China, estamos asistiendo a un declive paulatino del poder hegemónico de Estados Unidos, estamos asistiendo a la configuración de nuevos bloques regionales y a una ensalada extremadamente complicada que no esperábamos tan rápido de destrucción del sistema multilateral de reglas de juego en todos los aspectos, desde la guerra, pasando por lo que es ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo, con un desfinanciamiento brutal, y en lo que tiene que ver también con lo que era o pretendía ser la gobernanza del cambio climático, con crisis del Acuerdo de París y de varios de sus instrumentos, y sumado a ello una revolución que desde Estados Unidos Trump ha propuesto con respecto al tema de las tarifas y del comercio internacional. Estos son cambios que van a afectar al país de múltiples formas. Nuestra presentación se va a centrar en la parte demográfica, con algunos cruces con el tema tecnológico en algunos momentos, pero sobre todo en la parte demográfica. Esta es la caída de la fecundidad en Uruguay. El dato lo tengo hasta el 2023, pero si miramos el 2024, sigue cayendo la fecundidad en Uruguay. La tasa de reemplazo en materia demográfica se considera en promedio en 2.1 hijos por mujer en su etapa reproductiva, ¿sí? Estamos en 1.25, 1.23 ahora, que es muy por debajo de la tasa de reemplazo, ¿sí? Si miramos la tendencia, en verdad, la fecundidad se ubicaba más o menos por encima de la tasa de reemplazo hacia 1999, ¿sí? 2.15, tuvo una primera caída a 1.90 hacia el 2005, ¿sí? Este es el periodo de recuperación de la crisis del 2001 y del 2002. Es un periodo de fecundidad a la baja, pero modesta. Y luego tenemos un periodo de estabilidad importante, que los demógrafos están todavía preguntando sobre este comportamiento de la fecundidad. Es una fecundidad que se mantuvo en torno a 1.8, 1.9, hasta el año 2015 más o menos, y después se inicia un descenso marcado, aceleradísimo, de la fecundidad, que baja de 1,90 a 1,25, ¿sí? 1,23 si tomamos el 2024. Estos son lo que se llaman tasas de fecundidad muy bajas, es decir, no bajas, sino muy bajas, ¿sí? Hay otros países que atravesaron por esta etapa y otros países que están en esta etapa. Los países del sur mediterráneo, típicamente España, Italia, Grecia. Hay países con tasas de fecundidad aún más bajas. El caso de Corea, 0.9. El caso de Japón, aproximadamente 1.1. Pero Uruguay está dentro de las tasas de fecundidad más bajas de América Latina hoy, ¿sí? El resto de Europa, si uno considera países nórdicos, Francia, etcétera, están por encima de Uruguay hoy en tasa de fecundidad. Estados Unidos claramente por encima en tasa de fecundidad. Esto implica un cambio importante en la estructura de edades, ¿sí? Hay un concepto que se denomina ventana de oportunidades demográfica o bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico o la ventana? Me gusta más a mí ventana de oportunidades demográficas porque habla no de algo que se da seguro, el bono es como que te lo dieran seguro, la ventana de oportunidades es una posibilidad.
la humanidad atravesó una etapa en donde apenas sobrevivía, ¿no? Digamos, podríamos haber desaparecido del mapa. Éramos 40 millones en un planeta hostil, apenas sobrevivíamos, estábamos en lo que se llama etapa estacionaria. Todos los que nacían muchos, pero morían muchísimos. Entonces, básicamente, era una etapa estacionaria. Después vienen la agricultura, mejoras tecnológicas, etc. Y empieza un proceso creciente en donde la fecundidad sigue siendo alta, pero la mortalidad, en particular la mortalidad infantil, cae. ¿Qué hace eso? Sobre todo en el periodo ya de industrialización y después, hace con que se genere una enorme tasa de dependencia de la infancia. Hay muchos niños, porque hay tasas de fecundidad altas y baja mortalidad infantil, por pocos adultos todavía, porque no había tantos niños antes. Entonces, la cohorte que se transformó en adulta era relativamente pequeña y la cohorte que son los niños era muy grande. Con lo cual, había poca población activa para cuidar y sostener a mucha población inactiva, ¿sí? Ese periodo es de alta tasa de dependencia demográfica por la carga de infancia. En la medida en que sigue pasando el tiempo, la fecundidad empieza a bajar. Y entonces los niños mueren menos, pero también nacen menos. Y por otro lado, las cohortes grandotas de niños que tuvimos antes se transforman en muchísimos adultos, ¿verdad? Entonces entramos en lo que se llama la ventana de oportunidades demográficas. Todavía no hay mucha gente vieja, porque no llegaste a esa etapa. Entonces tenés poca población adulta mayor, disminución de la población infantil y un gran grupo de población activa. Eso se llama ventana de oportunidades demográficas porque hay mucha gente en actividad y poca gente dependiente. ¿Qué sucede luego? Sigue cayendo la fecundidad y empieza a aumentar la longevidad y las cohortes adultas mayores. Entonces ahora la tasa de dependencia empieza a aumentar, pero liderada por la tasa de dependencia de los adultos mayores. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dónde está Uruguay? Miren este gráfico acá. Si miramos este gráfico acá, lo que vemos es la estructura de edades por grandes edades. Tenemos infancia y vejez, ¿sí? Entre 1996 y el año 2070, con sus proyecciones correspondientes. Lo que vemos es que vamos a tener un enorme incremento, ¿sí?, de la población en situación de vejez, que va a llegar, hoy está en el 23,9%, ¿sí?, hoy, y en el 2070 va a ser el 58%. ¿Sí? Por su parte, la población de 0 a 14, infancia, está en 27%, ¿sí?, y va a terminar siendo un 20%. Es decir, que tenemos un proceso de envejecimiento, ¿sí?, un proceso marcado de envejecimiento. La otra curva que ustedes ven, la que está más arriba, es lo que se llama la tasa de dependencia combinada. Esto es la población activa dividida por la población pasiva, ¿sí?, sean niños o adultos mayores. Lo que ven es que todavía tenemos unos años de caída de la tasa de dependencia, por la gran caída de la fecundidad que tuvimos ahora. Es decir, que va a seguir cayendo un poquito la tasa de dependencia. Es decir, nuestra ventana de oportunidades demográficas no se terminó, pero se termina en 7 años, 8 años, ¿sí? Ahí empieza a subir la tasa de dependencia y va a seguir subiendo, ¿sí? Entonces, enfrentamos en el futuro cercano, en el presente yo diría, un proceso de finalización de la ventana de oportunidades demográficas e inicio de aumento de la tasa de dependencia demográfica, liderada no por la infancia ahora, sino por los adultos mayores. Acá lo tenemos visto de otra manera, que es la evolución y proyección de la población de Uruguay por grandes grupos de edad. Y los grandes grupos de edad que estamos considerando acá son, sobre todo, la población de 0 a 14, la población activa de 15 a 64 años y la población pasiva, llamémosle, que no es pasiva, no es un buen término, pero los adultos mayores de 65 años y más. Lo que vemos es ese crecimiento a 990.000 hacia el 2070 de la población de 65 años y más, una caída de 627.000 a 349.000 de la población de 0 a 14 y una disminución a partir del año 2025-2026 de la población activa, bajando de los 2.300.000 al 1.700.000. Permítanme simplemente, antes, porque uno mira estos datos y obviamente se asusta, pero permítanme decirles, lo primero es que
La razón de estos procesos son múltiples, pero hay dos muy buenas noticias de por qué esto está pasando. ¿Sí? Una es porque vivimos más, ¿sí? Somos más longevos, y eso implica obviamente un proceso de envejecimiento. La otra es porque la caída de la fecundidad a la que asistimos, la mitad de la caída de la fecundidad que se produjo en este último periodo tan marcada es fecundidad adolescente. Eran madres menores de 19 años. ¿Sí? Es decir, en verdad es un logro de mujeres que tomaron la decisión y pudieron tener los instrumentos para decidir cuándo querían tener hijos. ¿Sí? Mientras que antes teníamos una fecundidad adolescente, con fecundidades ya relativamente bajas, teníamos una fecundidad adolescente parecida a África subsahariana, lo que era absurdo para Uruguay. ¿Sí? Obviamente hay otra parte que no son tan buenas noticias, porque la otra mitad de la caída de la fecundidad se debe a mujeres y familias que o no quieren o no pueden, o deciden no tener y postergar la tenencia de hijos, aunque en general declaran un deseo de hijos mayor que el que tienen. Es decir, que ahí está pasando al revés. Está pasando que estaríamos vulnerando derechos no por ajustar los hijos a la baja, porque quisieran tener menos hijos o tenerlos más tarde en el calendario, sino que estamos teniendo mujeres que quisieran tener más hijos y familias que quisieran tener más hijos, pero las dinámicas económicas, sociales, etcétera, no se lo permiten o no se animan. ¿Sí? Esto es simplemente para un dato ilustrativo. En el 2040, un poco antes, ahora, con las proyecciones últimas que tenemos, las cohortes, el tamaño de la cohorte que típicamente está ingresando al mercado laboral, ¿sí? Que es la población de 20 a 24 años, va a ser más chico que el tamaño de la cohorte que típicamente se está jubilando, 65 a 69 años. ¿Sí? Eso nos va a pasar en unos 10 años, más o menos, un poco más. Acá podemos ver cómo las tasas de fecundidad caen en todo el mundo. No es una pauta que podamos decir, es Uruguay un caso rarísimo. Sí es rara la rapidez y lo muy bajo de la fecundidad que está presentando Uruguay. Pero la caída de la fecundidad como tendencia histórica es absolutamente clara. ¿Sí? Lo vemos incluso en África, que es la región de mayor fecundidad. ¿Sí? Si miramos en números, para mirar en números, porque importa mirar números, ¿sí? Estamos aproximadamente en un poco menos de 35.000 nacimientos por año. ¿Sí? Es decir, en Uruguay nacen 32.700 niños por año, hoy. Y lo que esperamos es que eso se mantenga estable e incluso aumente un poquito. ¿Por qué esperamos que aumente un poquito? O los demógrafos esperan que aumente un poquito. Porque muchas de las mujeres jóvenes de 15 a 19 años que no tuvieron hijos, lo que hicieron fue postergar en el calendario. Pero no quiere decir que no vayan a querer tener hijos más adelante. Entonces, se postergó en el calendario, uno espera un leve rebote de la fecundidad cuando esas mujeres deciden tener hijos, efectivamente. ¿Sí? Pero no va a volver a la tasa de reemplazo, no vamos a volver a 2 hijos por mujer. Eso no va a suceder. ¿Sí? Es de las pocas cosas que yo diría la demografía puede asegurar en forma terminante. ¿Sí? ¿Dónde nos vamos a equilibrar? No es menor. Los demógrafos creen que la tendencia es a una caída y a escenarios de baja fecundidad para casi todos los países por ahora. Yo creo que en verdad cuando uno mira el mundo, uno tiene escenarios de fecundidad que se ubican entre 1,7 y 1,8 hijos por mujer a 1 hijos por mujer. Pero esa diferencia es muy importante. ¿Sí? En promedio, digamos, multiplícanlo por todas las mujeres, es una diferencia muy importante. Es decir, que donde nos equilibremos, donde encontremos un punto de equilibrio, de estabilidad de la fecundidad en los próximos 10, 15 años no es menor. Más datos sobre fecundidad, los pueden ver allí. Esta es la caída de la fecundidad adolescente. ¿Sí? Si se fijan, es muy marcada y es a partir del 2015. La razón de esto tiene que ver con temas de educación sexual, tiene que ver con una importante salida de la pobreza que se produjo de muchas mujeres en el periodo 2005-2015 y tiene que ver con la incorporación dentro de las tecnologías de control reproductivo del implante subdérmico y el DIU para jóvenes y adolescentes.
que son lo que se llaman métodos reversibles de larga duración, es decir, métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, que permiten un mucho mayor control por parte de la mujer y además menos falla que el caso de los preservativos o el caso de las pastillas. Un dato que me importa que retengan ahora y vamos a volver a él después, es que la relación entre la tasa de fecundidad y la tasa de participación laboral de la mujer, ¿sí? Uno se imaginaría que cuanto más participa en el mercado laboral la mujer, menos hijos tiene, ¿sí? Eso era cierto hasta 1980, ¿sí? Si uno hacía correlaciones en los países. Deja de ser cierto a partir de los 90, cuando uno mira los países industrializados y de renta media alta y alta, ¿sí? Es decir, pasa a ser inversa la relación. Donde hay más participación laboral de la mujer, hay más fecundidad, no menos, ¿sí? Y esto es muy importante retenerlo para entender a qué modelo deberíamos ir como país si queremos sostener tasas de fecundidad un poco más altas que las que tenemos ahora y al mismo tiempo permitir una más plena incorporación de la mujer al mercado laboral, si así lo desea. Para eso, bueno, después volvemos a esto, pero para eso vamos acá. Y acá me quiero detener un poquito, no sé cuánto tiempo tengo, son las 11:05 ya. Estas curvas que ven acá es la curva de generación de ingresos en la vida de las personas, ¿sí? La que tiene forma de campana es la generación de ingresos. La que tiene más como si fuera una paralela al eje es el consumo de esos ingresos, ¿de acuerdo? A lo largo de la vida de las personas, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Hay un periodo superavitario entre los 20 y tantos y los 50 y largos, 60, somos superavitarios. Es decir, generamos más ingresos que lo que consumimos, ¿sí? Y hay un periodo de la vida deficitario. Cuando somos niños o niñas, consumimos más ingresos que los que generamos. Y cuando somos adultos mayores, consumimos más ingresos que los que generamos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, salgo del micrófono un ratito y hablo fuerte. ¿Eh? Bueno, pero lo que importa acá es entender, y esto sí es clave, cómo esto no es un dato teórico, esto es un dato real, estos son curvas construidas con datos reales, ¿sí? Es decir, los niños efectivamente consumen esto de ingresos. Imagínense que esto es plata, porque en verdad está calculado como el porcentaje del salario medio, pero es plata, ¿sí? Esto es lo que consumen per cápita los niños, y acá alguien tiene que financiarlo. Y acá alguien tiene que financiarlo. ¿Quién lo financia? ¿Quién financia eso? Bueno, básicamente hay dos maneras, y hay una tercera luego. Una es las propias familias. Las familias financian a sus hijos y a veces a sus abuelos, ¿sí? La otra es el Estado. El Estado extrae tributos de la parte superavitaria y los redistribuye como asignaciones familiares, como educación gratuita, como salud, etcétera, en la parte deficitaria. O en jubilaciones y pensiones en la parte deficitaria, ¿sí? La tercera forma es yo ahorro y me lo llevo conmigo. Por ejemplo, la FAP, ¿sí? Yo ahí ahorro, el Estado me obliga a ahorrar, pero soy yo el que ahorro, o puedo ahorrar privadamente y me llevo la plata para mi etapa deficitaria. O a mí me dan una beca, ¿sí?, para estudiar y yo la pago después. Entonces, es lo que se llama asset reallocation, reasignación de assets en el tiempo vital de la persona. Tengo tres formas entonces: la familia en tiempo real, el Estado en tiempo real y modificar esto, ¿sí? Cuando se tensiona la relación de dependencia, de alguna manera el tamaño de la campana cortada por la recta de consumo, esa parte superavitaria, es la explicación micro de ¿qué? De lo que llamábamos ventana de oportunidades demográficas. Cuanto más gente tenemos en el medio y cuanto más productiva sea la gente que tenemos en el medio, más grande va a ser la parte superavitaria. Y mejor, más plata tenemos para redistribuir para adultos mayores y para infancia. ¿De acuerdo?
Lo que nos pasa es que se nos empieza a tensionar la relación de dependencia y empezamos a tener más gente de este lado, de los 65 y más, y menos gente en el medio de la campana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando se nos tensiona la relación de dependencia demográfica? ¿Sí? Una parte es disminuir el consumo agregado de la sociedad. Hay que consumir menos. ¿Sí? Hay menos plata, hay menos gente activa para producir riqueza, hay que consumir menos. Esa es una forma. ¿Sí? No es la deseable, en principio. La otra es incrementar el tiempo de trabajo remunerado de las personas. ¿Sí? Típicamente, cuando discutimos extender la edad jubilatoria, lo que estamos diciendo es eso. ¿Sí? Y la otra es aumentar la productividad de los factores en general. ¿Sí? Hacer más grande la curva con cohortes más pequeñas. Nuestras cohortes infantiles, que son las que van a ingresar al mercado laboral en el futuro, van a ser más pequeñas. Tienen que ser más productivas. ¿Sí? Entonces hay que invertir mucho en infancia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esos niños y niñas lleguen en plenitud cuando se tengan o quieran incorporar al mercado laboral. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que hay que hacer? Las personas en edad de trabajar, ¿sí? Deberían todas poder trabajar en forma remunerada si así lo quisieran. Y tenemos una tasa de participación laboral de la mujer baja. Entonces, hay que permitir que más mujeres se incorporen al mercado laboral. ¿Sí? Y lo otro, hay que lograr que los migrantes que llegan se incorporen plenamente al tejido social y económico. Porque eso nos da más tiempo de ventana de oportunidades demográficas. Mujeres incorporadas al mercado laboral, migrantes incorporados plenamente y con alta productividad, y en el futuro, infancia y jóvenes ingresando con alta productividad en el mercado laboral. ¿Sí? Y, por supuesto que lo podemos pensar desde una perspectiva de derechos, y no podemos tener niños pobres, no podemos tener mujeres que no pueden participar en el mercado laboral, pero no es solo un problema de derechos, que lo es un problema de eficiencia económica, ¿sí? Para el futuro. ¿Sí? Ahora, para hacer eso, precisamos hacer algunas cosas que no estamos haciendo. ¿Sí? Una, ¿cuánto del consumo del niño y de la niña y del joven hasta los 24 años lo financia la propia familia? En América Latina, Uruguay está un poco mejor, pero no mucho mejor. El 60% de lo que consume un niño y una niña depende de dónde nació. Es decir, lo financia la propia familia. ¿Sí? El 21% del trabajo propio, en los jóvenes de 20 a 24 en general, y un 17% del Estado. ¿Sí? En Uruguay esto es mejor, anda en 20 y algo por ciento del Estado. ¿Sí? Ahora, fíjense Finlandia, y esto no es un problema de más rico, más pobre, esto es un problema de cómo estructuramos el dinero que tenemos para financiar el consumo de niños y adolescentes. En Finlandia, el 50% lo financia el Estado. ¿Sí? Eso permite justamente mayor oportunidad de movilidad social futura, porque el Estado puede modificar la suerte de donde nació el niño. Puede darle una educación de calidad, salud de calidad, transferencias monetarias que mejoren la familia, y es mucho más bajo lo que tiene que financiar la propia familia. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un problema que en parte explica y se agrava por nuestra fuerte infantilización de la pobreza. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos muchos niños pobres que, dejados a la suerte de la capacidad de financiamiento de sus propias familias, van a infraconsumir y por lo tanto no van a estar presentes como ciudadanos y como trabajadoras y trabajadores plenos en el futuro. Esto es similar, como me queda poco tiempo, lo otro es un cambio importante en los arreglos familiares. ¿Sí? Estas dos curvas que ustedes ven acá, estas, ¿sí? Van de 1990 al 2013 nada más. No preciso más tiempo que ese para mostrarles. La curva de arriba era la proporción de hogares con hijos con jefatura masculina biparentales. ¿Sí? Es decir, papá trabaja, mamá puede trabajar o no, pero se declara jefatura masculina, ¿sí? Con hijos. Este 15% eran todos los hogares con hijos con jefatura femenina. ¿Sí?
No importa ahí si eran hogares biparentales o no, podía ser monomaternal. ¿Sí? Bueno, miren lo que pasó. Hoy tenemos más hogares con hijos con jefatura femenina que el hogar tradicional mamá, papá, papá trabaja. Se invirtió. ¿Sí? ¿Y dónde tenemos concentrada la pobreza? En la mujer, en particular en la mujer joven y en la infancia. No es casualidad. ¿Sí? Nuestro sistema de bienestar, nuestro régimen de bienestar, el Estado, las familias, el mercado y la propia comunidad no logró adaptarse adecuadamente a esta nueva estructura de riesgos. ¿Sí? Y eso es lo que nos genera un problema muy serio al futuro. Porque demográficamente vamos a estar ingresando al futuro perdiendo casi un 30% de los chiquilines de partida para alta productividad. Ahí tienen los datos de pobreza monetaria, 32% en menores de 6 años. El otro dato es la propensión migratoria de los jóvenes, ¿sí? Muy alta en el clima educativo alto, ¿sí? Más baja en el clima educativo bajo, en casi todas las edades de la juventud de los 13 a los 29 años. Eso es un problema. Estamos recibiendo migrantes, pero se nos van muchos también, y quienes se nos van tienden a ser de sectores medios altos y altos. Eso es un problema para el futuro, también demográfico. Y esta es la última curva que les quería mostrar, parece complicada, pero es parecida a la curva que vieron de ingresos, ¿sí? ¿Se acuerdan? La curva que tenía la campana, ¿sí? Pero ahora lo que están viendo es el tiempo de trabajo no remunerado. Es la cantidad de horas al día que dedican las personas a cuidar a otros y a otras, ¿sí? A lavar, a planchar, a cocinar, ¿sí? Y la línea punteada, las 3 líneas punteadas, son las mujeres. La primera línea punteada, la que sube más, son las mujeres del quintil más pobre, del quintil 1. ¿Sí? La que le sigue son las del quintil 3 y la que le sigue son las del quintil 5. ¿Sí? Como ven, se comportan perfectamente con la fecundidad y con la capacidad de comprar en el mercado bienes y servicios que sustituyan su propio trabajo. ¿Sí? Las mujeres pobres tienen hijos más temprano, todavía hoy, y más hijos, y no pueden comprar en el mercado ni comida hecha, ni no sé qué. Entonces tienen 7 horas de trabajo por día, no remunerado en promedio. Es imposible que se incorporen plenamente al mercado laboral con esa carga de trabajo no remunerado. Eso quiere decir que no generan ingresos. Eso quiere decir que tenemos infantilización de la pobreza. Entonces, parte de la baja tasa de participación laboral de la mujer, sobre todo de los sectores más bajos, tiene un impacto directo, no solo sobre la propia mujer, obviamente, sino sobre la pobreza infantil. ¿Sí? Ese es otro problema que tenemos. Bien, voy a ir terminando y me meto en la parte educativa propiamente dicha. Uno quisiera, para atravesar esta etapa demográfica, que pasaran estas cosas. Que la fecundidad no se me desplome drásticamente a 1.1, 1.2, como me pasó. Que el punto de equilibrio sea un poco más alto, 1,5, 1,6 idealmente. ¿Sí? 2, que la fecundidad converja. No quiero tener fecundidad polarizada. Muchos hijos en los sectores pobres y pocos hijos en los sectores medios y medios altos. ¿Sí? Quiero convergencia de la fecundidad. 3, quiero tasas de empleo femenino altas, las preciso por la etapa demográfica en que estoy ingresando. 4, quiero que esas tasas de empleo femenino no estén estratificadas por nivel educativo. Incluso mujeres de nivel educativo un poco más bajo que puedan participar en el mercado laboral. Hoy no pueden por la carga de trabajo no remunerado que tienen, una parte de ellas. ¿Sí? 5, quiero bajos niveles de pobreza infantil. Si voy a tener pobreza, porque siempre voy a tener pobreza en un país, es difícil no tenerla, aún en los países más ricos, quiero que la pobreza infantil sea más baja que la pobreza general. ¿Sí? Por la etapa demográfica en la que estoy ingresando. Hay solo un grupo de países que históricamente tuvieron esta configuración virtuosa, son los países nórdicos. ¿Sí? Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia. ¿Sí? Los países del sur mediterráneo, España, Italia y Grecia, no. Ya tienen una configuración bastante más complicada, la pueden ver ahí. Y los latinoamericanos, mucho más complicada. ¿Sí? Entonces, tenemos que plantearnos un cambio de nuestra matriz de bienestar, de nuestras políticas públicas, recalibrar lo que se llama el welfare state, pero también el régimen de bienestar, para la etapa demográfica que vamos a ingresar si no estamos en serios problemas para el futuro.
Bien, y ahora, estas son las proyecciones de caídas de los nacimientos en las edades de 3 a 17 años, las edades típicamente educativas de la educación obligatoria o cuasi obligatoria en Uruguay, desde los 3 años en adelante. Estamos hablando de una caída aproximada entre el 2022 y el 2030, solo en ese periodo, de aproximadamente 100.000 personas. ¿Sí? Vamos a pasar de 696.000 que teníamos en el 2022 a 600.000. Con las proyecciones actuales ajustadas de los últimos datos del censo, la caída es un poquito mayor, incluso. ¿Sí? Que piensen que esa población va a disminuir, es inevitable para una asociación de enseñanza católica y que se centra en el periodo obligatorio de la educación. Obviamente esto es una clave fundamental para pensar para el futuro. Y esto sí va a suceder. Esto no hay vuelta, no es algo que podamos modificar. ¿Sí? Tampoco va a haber un flujo migratorio tal que corrija esto. ¿Sí? No hay ninguna hipótesis razonable para plantearnos eso. Eso va a tener un impacto, por ejemplo, en el costo del sistema de asignaciones familiares. ¿Sí? Es decir, cada peso que yo invierto adicional por niño hoy, per cápita, ¿no? En donde digo, mire, voy a mejorar las asignaciones familiares, me va a costar menos en el futuro. ¿Por qué? Porque hay menos niños. Cada peso que yo ponga en jubilaciones y pensiones me va a costar más en el futuro. ¿Por qué? Porque hay más adultos mayores. Eso tenemos que entenderlo. Son dos elasticidades totalmente diferentes de decisiones que tomamos hoy con respecto al gasto futuro. ¿Sí? Con respecto a la educación. Tenemos una gran desventaja para la etapa demográfica que ingresamos, pero que para mí es una oportunidad para quienes hoy proveen de oferta educativa al país. ¿Sí? ¿Y cuál es esa? Es las tasas de egreso de la educación media superior y la extensión la potencial extensión del tiempo lectivo. Es decir, tenemos bajas tasas de tiempo lectivo extendido, que en otros países es mucho mayor, que permite mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, sobre todo en primaria. ¿Sí? Tenemos tasas bajas, las escuelas de tiempo completo en la oferta pública avanzaron muy lentamente, ¿sí? Todavía estamos muy lejos de tener una cobertura adecuada y tenemos listas de espera en casi todas las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido. ¿Sí? Tenemos también el problema en CAIF, ¿sí? En 3 años, 2 años y 1 año, en donde no tenemos un horario adecuado que cumpla la doble función, proteger a la infancia, pero a la vez permitir una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral. Es decir, que lo que tiene que ver con tiempo tenemos un déficit importante, con lo cual al tener menos niños, 100.000 menos, ¿sí? En los próximos 7 años, sabemos que tenemos infraestructura que puede estar disponible e incluso recursos humanos que pueden estar disponibles para extender los tiempos. Ese es uno de los primeros elementos. El otro es las tasas de egreso de la educación media superior. ¿Sí? Estos son los datos de las tasas de egreso de la educación media superior. ¿Sí? Uruguay está antepenúltimo en la región en términos de egreso de bachillerato, llamémosle, y enseñanza técnica media superior. ¿Sí? Esto es por quintiles de ingreso. ¿Sí? El promedio es 51,6 entre los 20 y los 23 años al 2023. Mejoró un poquito en el 2024. ¿Sí? Pero no tenía el dato último, no lo puse abierto por quintiles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los chiquilines de 20 a 23 años no terminan la educación media superior. ¿Sí? Ahora uno diría, está bien, pero son toda la población pobre. No. En Uruguay ese no es el caso. Es verdad que está concentrado en la población pobre. Solo el 30%, 28% del quintil más pobre termina. Pero el 71% del quintil que le sigue al quintil más rico termina. Es decir, que hay un 30% de chiquilines de 20 a 23 años del quintil 4 de ingresos que tampoco termina la educación media superior. ¿Sí? Estamos ante una situación en donde es claro que el país tiene que avanzar. Y que no lo hemos logrado, si se fijan, es chata la línea prácticamente.
desde el 2006 al 2023. Si nos fuéramos más atrás, sigue siendo chata la línea. Es decir, no hemos logrado modificar. Hoy Chile, ¿sí? Chile tiene, de acuerdo a las pruebas PISA, las pruebas que ustedes conocen, las pruebas PISA internacionales, en promedio el mismo puntaje en matemática y lenguaje que Uruguay. Poquito más, poquito menos, dependiendo del año que uno considere. ¿Sí? Es decir, a los 15 años los chiquilines de Chile saben más o menos en matemática y lenguaje lo mismo que los chiquilines de Uruguay. ¿Sí? Y a los 15 años básicamente están todos escolarizados hoy. En Uruguay la tasa de no asistencia a los 15 años hoy es baja. En eso sí mejoramos. ¿Sí? Ahora, después los chilenos siguen y las chilenas siguen y a los 18 años el 96% egresó de secundaria. Y nosotros el 50%. Partiendo de un promedio de logro educativo por aprendizaje medido por PISA igual a los 15. Entre los 15 y los 18 años nosotros estamos expulsando a los chiquilines. No sé cuáles son todos los mecanismos. En mi momento, cuando me dediqué más a este tema, sí lo tenía claro. Pero más allá de que podemos discutir después otras estrategias, bueno, un tema importante antes de ir cerrando. La realidad demográfica que yo les planteé, que implica baja fecundidad, envejecimiento y disminución de la población, es decir, iniciamos un proceso de disminución de la población, en particular de la población en edades educativas, ¿sí? No es igual para todos los departamentos del país. ¿Sí? Y esto es importante. Hay departamentos en donde va a caer notoriamente la población en edad escolar y hay otros en donde no. ¿Sí? En Canelones no va a caer, en Maldonado no va a caer, en Rocha no va a caer. ¿Sí? Va a crecer. ¿Sí? Si se sostienen más o menos las tendencias migratorias que hemos tenido en el último periodo y las tasas de fecundidad específicas de los departamentos. ¿Sí? Es decir, que hay departamentos en donde va a crecer y departamentos en donde va a caer. En Flores y en Florida, muchos de los CAIF podríamos redefinir su función y podrían ser hogares para adultos mayores, ¿sí? Porque sobran lugares. Pero en Maldonado faltan lugares en CAIF. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta el tiempo, falta una oferta mayor de tiempo lectivo, que es necesaria para el modelo de welfare que tenemos que recalibrar, falta que egresen más chiquilines de la educación media superior, es imposible tener un país que sostenga a la población adulta mayor del futuro con la productividad que tendría una población en donde el 50% no egresan de la educación media superior. ¿Sí? Y en ciertos departamentos vamos a tener oferta y demanda diferencial. Esos tres elementos yo creo que hay que tenerlos en cuenta cuando uno, como red en general, dibuja una estrategia. Ahora, yo le pedí a Héctor Buzón, no sé si quienes conocen a Héctor, le pedí a Héctor en su momento, pero los datos no los tengo acá, los podemos mirar, que me pasara el costo per cápita por alumno en la NEP. ¿Sí? Desde los liceos, los nuevos liceos, los liceos de tiempo completo Espínola, los María Espínola, hasta el liceo común, desde las escuelas de tiempo completo hasta las escuelas comunes, etc. Una primera cosa, digamos, que es preocupante es que nosotros el gasto en educación, en la educación media, en Montevideo, tiende a ser regresivo, es decir, o por lo menos no es progresivo. A veces gastamos más en los liceos que están mejor y menos en los liceos que están peor, en parte por cómo los docentes eligen sus horas. Entonces los grados 5, 6 y 7 terminan en los liceos de la costa y los otros terminan en los liceos como la carga salarial. Pero lo que Héctor me pasó fue la cápita, más o menos, es decir, lo que sería un costo per cápita. ¿Sí? Yo sé que ahora es donde varios van a decir esto tal vez no es viable, pero creo que hay que ponerlo en discusión. Yo creo que la única forma que Uruguay se proponga en un periodo relativamente corto avanzar sustantivamente en materia de egreso de la educación media superior es una alianza público-privada con mecanismos de cápitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos infraestructura distribuida a lo largo del país, pública y privada, que permitiría hacerlo. Tenemos economías de escala que van a estar operando y tenemos una cosa mucho más importante.
la mayor parte de los centros educativos privados, ¿sí? Y en particular, yo diría, de los centros, y esto no es pasarle la mano por el lomo a ustedes, de los centros educativos de AUDEC, es decir, la tradición católica, tienen una clave absolutamente fundamental que nos está faltando en los centros educativos de educación media en el ámbito público, en las zonas más vulnerables en particular, que es capital social. ¿Sí? Es decir, para lograr el egreso de secundaria de todos los chiquilines, no solo de quintil 5, 4 y 3, que deberíamos lograrlo, es una barbaridad que no lo estemos logrando, pero sobre todo los del 2 y el 1, precisamos centros más chicos, con tamaños más chicos, con una mirada más personalizada y con un sistema de cápitas compartido. ¿Sí? Yo sé que hoy para Uruguay eso parece una locura. La modalidad puede ser diversa, pero tal vez es algo que AUDEC tiene que pensar como propuesta ante el gobierno. Es decir, ante el Estado, no ante este gobierno en particular. Es decir, bueno, esta es la proyección de infraestructura, de demanda que tenemos nosotros de acá a 10 años, con esta proyección de infraestructura que tenemos en estos territorios. Combínenlo ustedes, hagamos un mapa en conjunto de la oferta educativa, ¿sí? Y veamos cuál es la mejor forma de articular una oferta que mejore en tiempo, que mejore en calidad y que le permita tanto a la oferta educativa hoy privada, a través de ofrecer plazas concretas en su sistema educativo, ¿sí?, articularse mejor con la pública. Si no es eso, van a tener que ser variantes de eso. ¿Qué más? Hay ofertas que no estamos dando hoy, ¿sí? Y que yo creo que una parte de la falta de demanda que tenemos, de chiquilines que no terminan, es porque las ofertas que estamos ofreciendo, y eso se cruza con lo tecnológico, no son adecuadas o atractivas para los chiquilines, ¿sí? Ánima desarrolló un modelo de bachillerato dual, ¿sí? Yo creo que hay que pensar mucho más en un modelo de carreras cortas y bachilleratos duales, ¿sí? Con inserción en un conjunto de áreas que hoy en el país tienen el porte y la escala como para aceptar una dinámica de aprendizaje combinado que va desde la farmacéutica, pasando por la logística, pasando por el turismo, etc. Creo que hay que apostar a partir de los 15, 16 años a esas posibilidades, sumándole carreras cortas de tipo terciario, de 2 años nada más, ¿sí? Que están mucho más orientadas, ¿sí?, efectivamente a una currícula más moderna, un modelo didáctico más transformador y transformado, y una capacidad de inserción en el mercado laboral más rápida, ¿sí? Una de las razones por las cuales en Uruguay tenemos una baja demanda educativa en el sector medio superior, para finalizar, es que el diferencial que genera terminar secundaria o no en el mercado laboral es bajo, es relativamente bajo, ¿sí?, en chances de empleo y en salario, ¿sí? Entonces, eso en parte tiene que ver con problemas de nuestro mercado laboral y en parte tiene que ver con nuestro contenido educativo, ¿sí? Eso también son elementos que podemos cambiar. Dicho en forma muy simple, vamos a tener infraestructura ociosa y vamos a tener recursos humanos que con economías de escala, sin mayores problemas, pueden cubrir a toda esta población, incrementando sus tiempos e incrementando esa población que no está terminando. El tema es si tenemos el modelo de financiamiento organizacional y de cooperación adecuado para aprovechar todo eso. Eso me parece que es parte de la discusión. En lo que tiene que ver con sistema de cuidados y con primera infancia, hay también mucho para avanzar. Tanto en la fase formativa, tenemos que formar cuidadoras y cuidadores, ¿sí?, como en la parte directamente de apoyo, es decir, qué entidades educativas, privadas o públicas, van a estar incorporando cuidados a los 3 y a los 2 años. ¿Solo CAIF? ¿O vamos a dejar otros modelos más flexibles que también lo permitan? Hay un amplio espectro de oferta privada, llamémosle hoy de guarderías, ¿sí?, pero no son solo guarderías, algunas estructuradas en los sistemas educativos más potentes, como el colegio seminario, otras pequeñas de barrio, que también hay que ver cómo integrarlas, ¿sí?, sabiendo que vamos a tener una disminución notoria de la cantidad de chiquilines que lo requieren, bueno, que ya la tuvimos, ya la estamos teniendo, pues en 0 a 3 años ya lo estamos viviendo, ¿sí?, y que todavía tenemos por ahora algunos lugares vacíos
y otros lugares con sobredemanda. Bueno, ¿dónde está geográficamente localizada esa? Entonces, trabajo georreferenciado, articulación interinstitucional, búsqueda de modelos de financiamiento alternativos. ¿Para qué propósitos? Para extensión de tiempo lectivo, para incorporación de población que se nos está quedando atrás en términos de egreso del sistema educativo y para mejora en la oferta, en el tipo de oferta que podemos dar para finalización del ciclo educativo e inicios de cuidado en el ciclo de vida. Muchas gracias.